Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a presentar sobre condiciones de almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a la normatividad. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros José Luis, Ulises, mi compañera Jennifer y Mariana, y yo su servidora Evelyn. A continuación, mi compañero José Luis les va a explicar lo de las normas. Para conocer la interpretación de las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas es importante conocer algunas normas importantes. La NOM 004 nos habla de la protección de máquinas y herramientas. Esto quiere decir que no cualquiera puede operar alguna máquina o herramienta sin ser capacitado. La siguiente norma sería la NOM 010. Esta norma se busca evaluar y controlar agentes químicos. Esta norma quiere decir que no cualquiera puede agarrar un elemento químico sin también ser capacitado. La siguiente norma sería la NOM 017. Esta norma nos habla de la protección y equipo personal. Cada quien debería de usar su equipo personal, como sería el casco, guantes, botas de seguridad o un chaleco donde se pueda ver la distancia. La siguiente norma sería la 026. Esta norma se busca en la seguridad industrial. Nos quiere decir que existen pictogramas en las que nos advierten con colores o señas de algún peligro que nos estamos enfrentando. La siguiente norma sería la NOM 027. Esta norma nos habla de la seguridad e higiene en espacios confinados. Esta nos quiere decir que siempre debemos de tener limpio nuestra área de trabajo porque no sabemos si haya un residuo por ejemplo, en una mesa de un laboratorio. La siguiente norma nos habla de la NOM 028. Esta norma nos habla del sistema de administración del trabajo, seguridad y procesos en equipos críticos. Esta nos quiere decir que en un laboratorio debe de haber seguridad, obligatoriamente en todos debe de ser, hasta en escuelas. La siguiente norma sería la NOM 114. Esta nos sirve para la identificación de alguna sustancia. En cada botella de una sustancia química debe de tener un pictograma de qué peligro que es a lo que estamos enfrentando. Puede ser sustancia por vía respiratoria en la que si la inhalamos nos puede hasta tener quemaduras de tercer grado en los pulmones o corrosivos o, por ejemplo, el medio ambiente igual. En la siguiente diapositiva la explicará mi compañera. Les voy a explicar sobre las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas. Estas varían según la normatividad y los requisitos específicos de cada país o región. El almacenamiento adecuado de las sustancias químicas son designadas por áreas específicas. Estas áreas deben de ser adecuadas para el tipo de sustancias químicas y deben de contar con medidas de seguridad, por ejemplo, ventilación, control de temperatura y protección contra incendios. La identificación y clasificación de sustancias químicas debe estar debidamente identificadas y clasificadas según el sistema de clasificación reconocido internacionalmente como GHS. Este es el sistema globalmente armonizado. Esto requiere etiquetar correctamente los envases y tener hojas de datos de seguridad actualizadas. Las sustancias químicas se dividen en 8 grupos. El primer grupo son los oxidantes. Esta sustancia genera oxígeno a temperatura ambiente o por exposición al calor. Esta no se debe de almacenar junto con sustancias reductoras. El segundo grupo son los reductores. El tercer grupo son las corrosivas. Las características de las corrosivas son que provocan quemaduras o irritación a la piel. Estas se deben de mantener separadas de los ácidos fuertes. El cuarto grupo son los reactivos con el agua. Estos producen reacciones violentas o liberan productos altamente tóxicos, inflamables o corrosivos al contacto de este. El quinto grupo son los tóxicos. Estos requieren de zonas de almacenamiento ventiladas o especialmente volatilidad. Estos deben de estar separados de inflamables o combustibles y no se deben de almacenar con peróxidos. El sexto grupo son los peroxidantes. Estos productos pueden formar peróxidos inestables y deben de almacenarse en ambientes frescos y oscuros. El séptimo grupo son los pirofosfóricos. Estos entran en combustión contra el aire y en ocasiones con el agua. Y el último grupo son los gases comprimidos. Estos liberan o generan
energía cinética que poseen al estar comprimidos en su recipiente. A continuación, mi compañera Evelyn. Bueno, compañeros, a continuación yo les voy a hablar sobre separación de sustancias incompatibles y sobre almacenamiento por categoría. Cuando hablamos de separación de sustancias incompatibles, nos referimos a que no podemos mezclar ácidos y bases. Esto quiere decir que toda sustancia química que manejemos dentro de un laboratorio tiene que estar separada para evitar reacciones peligrosas, como por ejemplo las fugas o derrames. También se tiene que tener en cuenta que no todos los materiales son compatibles entre ellos, por lo mismo de que unas son inflamables y otras son explosivas. Por ejemplo, no podemos dejar el ácido con otra sustancia que no sea compatible con ello, porque si hay reacción puede llegar a haber una quemadura en tu cuerpo que puede atentar pues en tu salud al final de cuentas y en tu integridad física. Muchas veces pueden ser mortales incluso. Y en almacenamiento hablamos que también depende mucho de la naturaleza de las sustancias químicas para que puedan existir entre categorías de almacenamiento. Esto quiere decir que las sustancias inflamables, las corrosivas, las tóxicas, las explosivas, tienen que tener ciertas condiciones de almacenamiento especiales, como armarios de seguridad, cámaras frigoríficas o áreas con control de humedad. Es lo mismo, estos dos términos van de la mano, ya que cada material, y es como lo vemos en nuestros laboratorios cuando vamos, están cada uno en sus almacenes, en sus repisas. Entonces no podemos mezclar las sustancias con los recipientes que vamos a utilizar porque los vamos a contaminar. Es por eso que también es importante lavarlos y dejarlos en su lugar. Esto lo vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un señalamiento. Yo creo que ese señalamiento, a lo mejor la mayoría ya lo ha visto dentro de un laboratorio. Aquí el color azul quiere decir los riesgos que hay hacia tu salud. Por ejemplo, el 0 quiere decir que no hay mayor riesgo y el 4 quiere decir que ya va a lo mortal, o sea, ya es muy peligroso. El color rojo habla sobre la inflamabilidad, que igual va de 0, que no se inflama, hasta 4, ¿no? Que igual es muy, muy peligroso. Luego hablamos sobre el color blanco, que habla sobre los riesgos específicos. Aquí vemos que hay oxidantes corrosivos, radioactivo, donde no se usa agua, y los de riesgo biológico. Y por último tenemos los de radioactividad, que es de color amarillo. Ahí podemos ver sus descripciones de si pueden explotar, si se pueden calentar, si pueden ser inestables, si tienden a tener una inestabilidad con calentamiento, o incluso si son estables, perdón. Aquí todos los recipientes y envases de sustancias químicas deben estar debidamente etiquetados con información clara sobre el contenido, los riesgos asociados y las precauciones de seguridad sobre todo. Además, las áreas de almacenamiento deben estar señalizadas de manera adecuada para indicar los posibles riesgos y las medidas de seguridad necesarias. Es lo mismo y digamos, es quizás muy repetitivo, pero es importante comprender que no podemos tener, no sé, ahí sobre la mesa algún ácido, porque si llega alguien y lo agarra y no trae el equipo necesario, pues se puede quemar, ¿no? Y puede llegar a haber quemaduras de tercer grado. Y lo mismo pasa con los gases. Si alguien está trabajando con gases y no trae el material adecuado, las mucosas nasales pueden incluso dañarse permanentemente, ¿no? Entonces, es por eso que tanto los señalamientos como el uso de almacenamiento, como el uso adecuado de ropa, van de la mano. Y es muy importante que estos protocolos y estas normas se sigan a pie de la letra. Por ejemplo, aquí tenemos los señalamientos de explosivo, de inflamable, oxidante, gas presurizado, tóxico irritante, peligrosos hacia el cuerpo y dañino para el medio ambiente. Yo creo que a lo mejor a lo largo de nuestra carrera vamos a estar viendo estos señalamientos, y qué mejor que desde ahorita los vayamos conociendo para que en un adelante no digamos, ay, ¿qué es esto, no? Entonces es importante tenerlo presente y que los vayamos conociendo. A continuación, mi compañero les va a explicar la siguiente diapositiva. Gracias. En el laboratorio trabajamos con materiales químicos peligrosos para nuestra propia salud y probablemente para la de los demás.
Para ese caso, se mantienen inspecciones y mantenimientos. Regularmente, el supervisor o el jefe del área es quien regula estos mantenimientos e inspecciones que son fundamentales para mantener el equipo y los materiales en un buen estado, preferiblemente para evitar reacciones con materiales ya pasados de tiempo. Un material actual no actúa de la misma manera que un material de, por ejemplo, ya medio año. Son reacciones químicas completamente diferentes y un líquido que probablemente en una condición normal no haría o afectaría al cuerpo humano, termina siendo realmente dañino, provocando severos daños, más que nada en la salud propia. Para esto se mantienen extintores en caso de que ocurra alguna flama que se salga de control en el laboratorio. Hay sistemas de ventilación que se mantienen limpios y también hay botiquines para heridas menores o, en dado caso, heridas muy graves que necesiten rápidamente primeros auxilios. Se recomienda utilizar gafas antisalpicaduras para evitar daños en las retinas, cascos más que nada en otro tipo de laboratorios, en el molecular no se ve tanto eso, es más frecuente el uso de guantes para evitar infectar las muestras y casi siempre se dejan todo tipo de objetos personales fuera del laboratorio, también para evitar el no infectar las muestras. Estas son recomendaciones para ti en tipo de señalamientos que casi todos conocen y que son para higiene personal en el laboratorio, como lavarse las manos o mantener el paso libre en los laboratorios para evitar choques entre uno y otro. También hay un control de acceso. El jefe también de área lleva este control de acceso y regula las visitas o las autorizaciones para realizarlas. Es importante que se cuente con ese tipo de control bien regulado, ya que al restringirlo o no mantener un enfoque adecuado, esto podría terminar dejando materiales o situaciones que no parecen graves, pero que poco a poco se van acumulando y terminan siendo muy graves. Compañero, seguirá con la siguiente diapositiva. Bueno, yo les hablaré de las obligaciones del patrón dentro de una empresa. La primera sería mostrar la autoridad de trabajo. Esto quiere decir que al momento de tener un contratista, se le debería enseñar su área de trabajo y qué es lo que realizará. La siguiente sería elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas en centros de trabajo. Esto nos habla de que en un laboratorio, cuando alguien va a ingresar a trabajar, se les debe de explicar tanto las salidas de emergencia, siguiente para el manejo de transporte y almacenamiento seguro de sustancias. Esto nos quiere decir que también se debe de capacitar al empleado para que tenga una seguridad más en su integridad física para una sustancia química al momento de si se puede reutilizar o ya se debe desechar, pero igual debe de tener unas normas para eso. Siguiente sería analizar la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos o neutralizadores. Esto quiere decir que en una planta química, por ejemplo en la industrial, debe de contar con lavaojos y regaderas, porque ya que en esas hay muchas partes donde hay tubos y no sabes dónde va a caer una fuga o, o puede haber una fuga y también te puede aventar chorros de, por ejemplo, hidróxido de sodio. Necesitas ir a una parte, por ejemplo, una regadera donde tienes que bañarte y desinfectarte para eso. O si es en caso de los ojos, para eso existen los lavaojos para igual lavarte los ojos, pero igual una cantidad de chorros que debe de necesitarse. Debe de contar con un manual de primeros auxilios.
Esto le perteneciera al jefe de seguridad en una empresa, ya que él sería el responsable de identificar y enseñar o capacitar al personal de qué es lo que se debe hacer en caso de una emergencia. La siguiente sería capacitar y adiestrar a los trabajadores en un programa específico de seguridad. Igual esta sería para el jefe de seguridad donde les debería de capacitar qué es lo que deberían de hacer en caso de una fuga de gas o una fuga de un químico igual. La siguiente diapositiva se la dejo a mi compañero. Contar con un programa de mantenimiento preventivo es realmente importante en ese tipo de casos. Previene no solo la pérdida de alguna extremidad, sino que también mantiene una seguridad que la propia empresa se verá afectada en su imagen. Elaborar y mantener este tipo de procesos durante al menos 12 meses es necesario para conseguir un registro y un tipo de seguridad colectiva. Si existe algún tipo de riesgo, esto se debe comunicar inmediatamente a los trabajadores del área para evitar que tengan contacto con la zona afectada, o que si van a realizar algún proceso en esa zona, lo trabajen con cuidado. La siguiente parte son los requisitos generales. El llenado de los recipientes que contengan sustancias peligrosas deben encontrarse a una presión atmosférica correcta y no deben de tener un nivel que esté a punto de rebosar el contenedor en el que se encuentre. Los recipientes portátiles deben ser sujetos a presión y no deben ser tocados directamente. Casi siempre se utilizan máquinas para llevarlas. Tienen que contar con válvulas y manómetros para monitorear cada cierto tiempo la presión atmosférica en la que se encuentran estos. La presión obviamente debe de ser indicada y debe de ser proporcionada a algún compañero si es que te encuentras con él, para que se encuentre también al tanto. Las tuberías y recipientes fijos que contengan las sustancias deben contar con sistemas que permitan interrumpir el flujo de estas sustancias rápidamente. Hoy en día los sistemas ya vienen integrados y casi siempre se activan de inmediato en cuanto la presión se pase o baje demasiado. En este tipo de áreas no se debe fumar ni tampoco meter alimentos ni líquidos que no hayan sido previamente revisados. Como pueden ver en esta diapositiva, son la disposición de desechos. Casi siempre se identifican primero, luego se registran, se embalsan y al final se almacenan. Cada parte tiene su apartado. La sangre es más identificación, luego se analiza y al final se almacena. Con los órganos que sirvan para llevarse a laboratorios, es un proceso similar. La única diferencia es que en el almacenamiento se ponen en condiciones frías para mantenerlos en perfecto estado. Se utilizan bolsas o ya sean hieleras. Los requisitos de seguridad e higiene para el manejo de transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Bueno, en estas áreas del centro de trabajo, donde se manejen, se transporten o se almacenen estas sustancias, las paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones deben de ser materiales resistentes al fuego. En el manejo se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa. En este punto no se puede utilizar en el centro de trabajo un pantalón que sea muy pegado, ya sea porque nos pueda caer alguna sustancia y puede generar que nos queme la piel y no sea muy fácil de poder quitarnos la prenda rápidamente. En trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento.
Debe de ser indispensable que el lugar de centro de trabajo esté en aislamiento y debe de ser ventilado por la presencia de estas atmósferas explosivas. En el almacenamiento, las áreas destinadas para este fin deben de estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición. Los recipientes fijos se deben de almacenar con un relevo de presión y arrestador de flama. En el transporte, los sistemas de tuberías que conduzcan estas sustancias deben de estar que puedan dañar, deben de contar con protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe de impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas. Cuando el transporte se realice en recipientes portátiles, estos deben de estar cerrados, deben de ser transportados cuidadosamente, ya que son sustancias explosivas que pueden hacernos daño. Las sustancias corrosivas, este almacenamiento debe hacerse con recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia que se trate. El transporte de sustancias corrosivas en los centros de trabajo se realiza a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles. Estos deben de estar cerrados completamente para evitar que su contenido se derrame o se fugue. Sustancias explosivas, se debe de elaborar un manual de procedimientos para el manejo de seguro de estos explosivos, el cual debe de ser cuando se aproxime una tormenta o electricidad en tempestad. No hay que utilizar ropa, zapatos y objetos que generen calor, descargas, chispas o flama abierta, ni cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencias. Esto sería todo, esta explicación. Los dejo con mis compañeros. Bueno, compañeros, esto ha sido pues lo de almacenamiento, las normativas. Espero que haya quedado claro y pues si no, nos hacen algunas preguntas. Les agradezco su atención.